Esperamos poder compartir con ustedes esta mañana. Nuestros hermanos que están conectados a través del canal en YouTube, bienvenidos también. Gracias por conectarse, gracias por ser parte de la iglesia, aún a través de las redes sociales, a través del internet. Gracias por eso, hermanos que están aquí, bienvenidos también. Gracias por la oportunidad que podemos darnos los unos a los otros, de poder vernos, de poder compartir acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El domingo pasado hablamos acerca de esa realidad de que si Jesucristo existió, si Jesucristo realmente fue real y si no es producto solamente de un capricho religioso, si no es producto simplemente de un engaño. Y mi intención era animarle a que al entrar a este tiempo de Semana Santa que esta semana arrancamos, usted y yo pudiéramos tener una conciencia, pudiéramos tener un motivo muy real para reflexionar y para pensar en lo que estos días significan. Nuevamente, Semana Santa para muchos puede ser simplemente un tiempo de vacaciones, puede ser un tiempo de descanso, ese espacio, ese break en medio del año para tomarnos unos días, pero creo que pueden tener un valor bastante amplio si usted y yo entendemos y podemos realmente tomar este tiempo para reflexionar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy quiero hablarle de este Jesús que es un Salvador, este Jesús que ha venido a salvarnos. La Biblia está llena de este mensaje: Jesús es el Salvador. Lo interesante para mí es que en la Biblia muchas personas le reconocieron a Jesús como Salvador. Personalmente se encontraron con Él y le reconocieron que Él era realmente el Salvador. Jesús tuvo algunos encuentros con diferentes personas y Jesús perdonó sus pecados, sanó sus cuerpos, perdonó sus pecados, rescató a personas de situaciones complicadas de la vida. Y nuevamente la Biblia está llena de este mensaje que Jesús es el Salvador. Al menos hay dos eventos interesantes acerca de cómo no solamente una persona, sino un grupo de personas reconocieron a Jesús como Salvador. Cuando Jesús nació, el anuncio de los ángeles siempre fue Jesús es el Salvador. En particular, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús a José, este hombre que estaba por casarse, pero luego se entera que su novia está embarazada, y entonces el ángel llega a José, y entonces dice allá en Mateo capítulo 1, los versículos 20 y 21, que mientras José reflexionaba al respecto, José estaba pensando en que cómo era posible que María estuviera embarazada. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Y luego note las palabras del versículo 21: María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Posiblemente para usted y para mí el nombre de Jesús no esté tan relacionado a ser un Salvador, y gracias a Dios que Mateo incluyó todo el mensaje completo para que tuviera sentido para nosotros. Para Mateo, el simple hecho de escuchar que su hijo se llamaría Jesús ya tenía un mensaje en el mismo nombre. Jesús significa Salvador, y entonces para José el solo nombre que su hijo tendría ya había entendido el mensaje, pero luego añade el ángel en este mensaje: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si seguimos con la historia, usted puede ver no solamente a José convencido de que su hijo es el Salvador, sino que después ve a un grupo de pastores reconociendo este nacimiento del Salvador. Luego ve a estos magos del oriente, conocidos como los Reyes Magos, viniendo a adorar a aquel que reconocían como Salvador. Y a partir de ahí, una y otra vez se reconoce a Jesús como ese Salvador que Él es. Pero luego, un día parecido a un domingo antes de que Jesús fuera a la cruz,
Él es recibido en Jerusalén con esta llamada entrada triunfal, con esa algarabía, con ese entusiasmo de todo un pueblo, de recibir a alguien que venía montado no en un caballo, sino en un burro. Y dice que la palabra de Dios que toda la gente se maravillaba cuando Jesús llegó. Y las palabras de estas personas, el grito de estas personas era: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Cuál es mi punto aquí? Mire, Jesús fue reconocido como Salvador por personas en particular, pero también por un grupo de personas. Alguien se podría confundir, alguien podría estar emocionado personalmente y reconocer a Jesús como Salvador, pero qué interesante que todo un grupo de muchas personas llegaban a la misma conclusión y tenían en este concepto a Jesús. Jesús es el Salvador. Y la gente lo notó, la gente lo veía. Y lo más interesante es que no solamente los personajes de la Biblia han reconocido esto, sino que a través de la historia, un grupo de personas seguimos reconociendo a Jesús como el Salvador. Qué interesante, porque a través de la historia no fue algo que se perdió, no fue algo que se quedó ahí y que solamente un grupo de personas creyeron en Jesús como Salvador, sino que a través de la historia y a través del cristianismo, un gran número de personas, millones de personas en el mundo entero, seguimos proclamando que Jesucristo es el Salvador. Nuevamente, me parece tan interesante pensar en esto, porque alguien puede estar confundido, pero ¿qué tendría que existir? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que haber para que millones de personas a través de la historia reconocieran a un hombre como Salvador? No puedo pensar más que hay algo divino en él. Jesús entonces se vuelve este Salvador. Él es el Salvador, pero yo sé que tal vez se pueda estar preguntando, pues qué bien, millones de personas han creído que Jesucristo es el Salvador, la Biblia lo dice, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y es cierto, surge la pregunta, ¿necesitamos un Salvador? ¿Necesitaríamos un Salvador? Y esta es la pregunta clave entonces para ti y para mí en esta mañana. ¿Necesitamos de un Salvador? ¿O nuevamente será nada más un punto, un asunto que tiene que ver con algo religioso? Tiene que ver con algo de conciencia, de moralidad, tener un Salvador que controle tus acciones. ¿O realmente sí necesitamos un Salvador? Esa es la gran pregunta. Porque sabes, si tú y yo necesitamos un Salvador, entonces Semana Santa tiene sentido. Tiene sentido apartar este día de descanso que es el viernes para venir a la casa del Señor y juntos adorar al Señor por su entrega en la cruz del Calvario. Tiene sentido entonces pensar en la obra de Cristo en estos días, pero si no necesitamos un Salvador, entonces no tiene sentido, pierde todo sentido. El estar aquí perdería sentido. Y entonces hoy quiero compartirte algunos pensamientos que a lo largo de mi ministerio he podido entender por qué yo necesito un Salvador. Y ojalá y puedas identificarte conmigo, y ojalá si Jesucristo aún no es tu Salvador y aún estás buscando respuestas a si Jesucristo es el Salvador y si realmente necesitas un Salvador, ojalá y puedas identificarte y entender estos puntos de los cuales considero que sí necesitamos un Salvador. Para esto, permíteme llevarte al libro de Josué. Si tienen su Biblia por ahí, abran su Biblia en Josué, en el capítulo 7, y permítanme ilustrar algunos pensamientos a través de este momento histórico en el pueblo de Israel con una persona llamada Acán. Es Josué capítulo 7 y estaremos viendo algunos versículos de este capítulo. Permítanme darles el contexto de este momento histórico en el
en el pueblo de Israel. Josué ha tomado el liderazgo del pueblo. Están recibiendo la tierra prometida que Dios les había dicho que iban a recibir, y entonces ellos tienen que conquistar la tierra. Ellos tienen que esforzarse por conquistar aquella tierra que Dios les había entregado. Pero nuevamente, Israel, los judíos no tenían el mejor ejército, no tenían el mejor armamento, pero tenían el mejor Dios que podrían haber conseguido jamás. Y entonces, lo único que ellos tenían que hacer era seguir las órdenes de su Dios. Y cada vez que ellos obedecían a Dios, podían conquistar aquella tierra que Dios les había dado. Y Dios les daba instrucciones, les decía cómo hacerlo, les decía qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, para que ellos pudieran conquistar aquella tierra. Pero también cuando ellos desobedecían, entonces había consecuencias. La historia de este hombre Acán es uno de esos momentos en que hay una desobediencia. Dios les había ordenado al pueblo de Israel que al conquistar esta ciudad destruyeran todo, que no se quedaran con ninguna cosa que tenía que ver con el botín de guerra. Dios les dijo, no necesitan nada de lo que hay ahí, destruyan todo. Pero Acán, dice ahí en Josué capítulo 7, que Acán tomó las cosas que había codiciado. Veo un lingote de oro, un tapete muy bueno, y entonces lo tomó. Y entonces en el capítulo 7 de Josué dice en el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Seraj. Israel, en el versículo 11, brincamos al versículo 11, Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado lo que le prohibí tomar, ha robado, ha mentido y ha guardado entre sus pertenencias lo robado. Mira, cuando pensamos en historias como la de este hombre, un Acán que desobedece, me parece que hay algunas cosas interesantes para mí, y me hacía pensar en por qué tú y yo necesitamos un Salvador. La primera cosa que he aprendido es que, sabes, necesitamos un Salvador porque Jesús es ese Salvador que puede salvarnos de nosotros mismos. Y es interesante que tú y yo podamos verlo así. Por lo general no pensamos en que necesitamos alguien que nos salve de nosotros mismos, pero sí, tú y yo necesitamos que Dios, que Jesús nos salve de nosotros mismos, porque al igual que Acán, tú y yo tenemos una tendencia para hacer lo malo. Tenemos una tendencia que nos lleva a hacer lo que nos dicen que no tenemos que hacer. Acán, junto con todo el pueblo, escuchó las instrucciones. No tomen nada de ahí, destrúyanlo. Pero Acán, en sus impulsos, en su deseo de tener algo, tomó aquello que no tenía que tomar. Y tú y yo somos iguales que Acán. La verdad es que tú y yo tenemos aquello que la Biblia lo define, y los teólogos lo definen como aquella naturaleza de pecado que hemos heredado de Adán. Esa inclinación a hacer lo malo, tú y yo lo tenemos, nacimos con él. Piénsalo y estarás de acuerdo conmigo que nadie nos enseñó a mentir. Comenzamos a mentir desde muy pequeños, sin que nadie nos enseñara. Nadie nos enseñó a ser egoístas, nadie nos enseñó a robar, nadie nos enseñó a ser groseros, pero desde muy pequeños lo comenzamos a hacer porque tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Igual que Acán, sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. Teniendo la oportunidad de destruirlo todo y obedecer, no lo hizo. Pero nuevamente, tú y yo somos iguales que Acán. Necesitamos a alguien que nos salve de esa tendencia a hacer lo malo. Y sé que nos resistimos ante esta verdad, porque por lo general queremos vernos como personas buenas, como personas que no necesitamos de nada, sino que somos muy buenos, y escuchamos en medio de nuestra cultura que el hombre es bueno,
y que el entorno lo hace malo. ¿Ha escuchado eso? Es una filosofía, una teoría que se escucha muy bien. Y entonces dice, pues no es que las personas se vuelvan malas, el entorno las ha vuelto malas. Un niño que nace en una familia disfuncional, en medio de vicios, en medio de delincuencia, pues ¿qué esperarías de él? Se va a volver un delincuente. Pero él no es malo, el entorno lo hizo malo, es lo que escuchamos. Y pareciera que tiene lógica. Pero la gran pregunta es, ¿y quién hizo ese entorno malo? ¿Quién creó esa familia disfuncional? ¿Quién hizo esos vicios? ¿Quién lo hizo? ¿Quién creó eso? Nosotros mismos. Alguien que venía detrás lo hizo. Y lo más triste es que aun cuando ese niño naciera en el entorno más perfecto, llegaría un momento en que lo echaríamos a perder. Tú y yo tenemos ese problema heredado de Adán. La Biblia lo reconoce otra vez como esa naturaleza de pecado, como esa carne, esos deseos más bajos en nosotros de hacer lo malo. Pero sabes, no solamente la Biblia habla de eso, también la psicología habla de eso. Una de las teorías más famosas de Freud es esta teoría del superyo. Y Freud dividió la mente del hombre en tres partes, en el yo, el ello y el superyo. Y no te quiero dar una clase de psicología porque ni soy psicólogo, pero mi punto es que en medio de esa teoría que Freud, un hombre que obviamente alejadísimo de Dios y que nunca tuvo un temor de Dios, reconocía que aquello que él le llamó el ello se identificaba con las pasiones más bajas del ser humano. Y entonces Freud dice, en medio de su pensamiento psicológico, dice, hay una lucha entre todas las personas, hay una lucha del superyo, de lo que tú quieres lograr, de lo que son tus sueños, de lo que tú consideras que es lo mejor, con aquello que es el ello, tus pasiones más bajas y tus deseos más viles que hay en cada persona. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que mira, tú y yo sabemos que eso es real. No es cierto que somos tan buenos. No es cierto que el hombre puede ser bueno. Santiago lo dijo así allá en Santiago capítulo 4, los versículos 1 y 2. Él dijo, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. ¿Sabes? Jesús es ese Salvador que viene a salvarnos de nosotros mismos. Jesús no es ese Salvador que tú y yo buscamos, como el pueblo de Israel buscaba un Salvador que lo salvara de una tiranía, de un gobierno tirano como era Roma. Jesús no es ese Salvador externo para salvarnos simplemente de problemas y de situaciones complicadas de la vida. No, Él es el Salvador que nos salva del problema más grave que tú y yo tenemos, que se llama pecado. Y nuevamente, al ver nuestras vidas, cuando veo mi vida, puedo concluir que necesito a alguien que me salve de mí mismo. Porque yo mismo veo en mi vida, en mi caminar que, ¿sabes? Con una facilidad tremenda puedo echar a perder mi matrimonio. Con una facilidad tremenda puedo echar a perder el ministerio que Dios ha puesto delante de mí por su gracia. Y que si no fuera por Dios en mi vida, si no fuera por Él en mí, créeme, lo echaría a perder, pero tú también. Si no fuera por Dios en medio de ti, echarías a perder tu matrimonio, echarías a perder tu familia, echarías a perder tu negocio. Por esa tendencia de pecado que hay en nosotros. Necesitamos a alguien que nos salve de nosotros mismos. Y ese es el Dios de la Biblia, ese es el Salvador que ha venido a rescatarnos. Y nuevamente puedo verlo en medio de todos aquellos hombres de Dios. Dios viene
y salva y rescata a un hombre llamado Moisés. Lo rescata del mismo, de sus inseguridades, lo rescata de su tendencia a no obedecer. Y Dios toma a Moisés y trata con él, con su pecado, con su tendencia a hacer lo malo, y aún en medio de sus errores, Dios trata con él para convertirlo en lo que luego lo llamaría el amigo de Dios. Dios toma un hombre como Jacob para salvarlo del mismo. Jacob es un engañador, es un mentiroso, es un estafador que no se detuvo para engañar a su propio padre. Pero Dios lo toma y rescata a Jacob de el mismo Jacob, de ese mentiroso, de ese estafador que había en él, para luego convertirse en ese mensaje, de ese anuncio de quién es Dios, para luego encontrar a Jacob varias veces en la Biblia con esta frase: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios toma a un hombre como Pedro para rescatarlo del mismo Pedro que él era, de ese Pedro impulsivo, de ese Pedro testarudo, de ese Pedro falto de fe. Y Dios lo toma y lo salva del mismo Pedro que ya él es, para convertirlo en uno de sus mejores discípulos y hombres de gran impacto en la obra del reino de Dios. Dios toma a un hombre como Pablo para rescatarlo de él mismo, de lo que era Pablo, de ese hombre apasionado que no se detenía para llevar a la muerte a aquellos que seguían a Jesús. A un hombre tan envuelto en su religión, tan envuelto en sus propios conceptos de la vida. Y Dios lo toma a un hombre como Saulo para transformarlo y cambiarlo y librarlo de lo que el mismo Pablo ya era, ese hombre terco y apasionado y religioso, para convertirlo nuevamente en uno de los hombres con más impacto en la vida del cristianismo. Pero sabes, la historia no se detiene ahí, porque Dios ha tomado muchos de nosotros y ha tomado a un Manuel Amador para rescatarlo de lo que yo mismo soy, de mi misma tendencia a hacer lo malo. Y otra vez te puedo decir que si estoy aquí es por él, porque nuevamente yo, con una facilidad tremenda y en muchas ocasiones, pude haber echado a perder mi familia, mi matrimonio, mi iglesia y mi ministerio. Pero su gracia, su misericordia, que me rescató de lo que yo mismo soy, es lo que me ha mantenido aquí. ¿Sabes? Yo sé que en el fondo de tu corazón tú sabes que necesitas un Salvador, que necesitamos ese Salvador que nos rescate de nuestra propia tendencia, de lo que tú y yo somos. Cuando lo entiendes así, entonces ya Jesús no es ese Salvador religioso que quita el pecado de quién sabe quién, ese Salvador que alguien más proclama, ese Salvador que en realidad tú y yo necesitamos. Jesús es ese Salvador real que tú y yo necesitamos, porque es ese Jesús que nos salva de nosotros mismos. Pero sabes, otra de las cosas interesantes es que Jesús, al salvarnos de nosotros mismos, nos salva de las consecuencias del pecado. Nuevamente, volviendo a la historia de Acán, allá en Josué 7, el versículo 12, Dios le dice al pueblo que en medio del pecado hay una consecuencia, dice el versículo 12 de Josué capítulo 7. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, oirán, y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición de que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate,
consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. La consecuencia del pecado de Acán trascendió para todo el pueblo. Y el resultado era que iban a fracasar en su batalla. Dice, los van a enfrentar y van a salir corriendo, van a huir. Y lo más grave es que Dios les dice, ¿y saben qué? No volverán a oír de mí. ¿Sabes las consecuencias de nuestro pecado? Otra vez, la Biblia las define como algo terrible. Pero yo sé que nuestra experiencia es igual. En la práctica es cierto, el pecado siempre traerá destrucción. Tarde o temprano, las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan. Tarde o temprano. Y nuevamente, ¿sabes? Necesitamos a alguien que nos salve de esas consecuencias de nuestro propio pecado. El pecado es tan destructivo que no solamente es algo personal. En medio de esta historia me parece tan interesante pensar que en medio de todo el pueblo, solamente Acán pecó. Pero todo el pueblo se vio afectado por ese pecado. Porcentualmente era el 0.001 del pueblo había pecado. Todo un pueblo había obedecido, pero uno solo fue el que tomó eso. Y eso nomás me recuerda que, sabes, el pecado tiene alcances destructivos, expansivos. No es cierto que tu pecado y tu consecuencia se queda contigo. Siempre tendrá una consecuencia para aquellos que están alrededor tuyo, alrededor nuestro, siempre. Piénsalo. Y en medio de esta historia es, ¿cómo es posible? Todo un pueblo obedeció. Si somos muy positivos diríamos, bueno, pues es muy poca merma. De todo un pueblo uno falló, excelente. Yo estaría más que satisfecho. De todo un pueblo uno nomás falló, está bien. Pero para Dios no. Y aún el pecado de un solo hombre afectó a todo un pueblo. Y la consecuencia era que iban a fallar en la guerra, iban a fracasar. El pecado siempre traerá fracaso a tu vida. El pecado siempre traerá fracaso a nuestras vidas. Tú y yo no podemos avanzar en la vida con nuestro pecado. Otra vez, aun cuando pienses que puedes ser muy exitoso, aun cuando pienses que puedes ser muy bueno en ciertas áreas de la vida, pero al final el pecado siempre te va a detener. Siempre el pecado nos va a arruinar la vida. Por eso es entendible que personalidades tan famosas, artistas tan famosos que no solamente tienen dinero, sino que tienen fama y tienen poder, terminan quitándose la vida. Y uno diría, ¿por qué lo hacen? Lo tenían todo en la vida y aún así se la quitaron. Y aún así no estaban contentos. Otra vez, el pecado siempre traerá fracaso. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuán famoso seas, no importa lo que la gente diga de ti, si eres talentoso en una área, no le importa. El pecado siempre traerá ese fracaso a la vida. El pueblo de Israel tendría ese fracaso en medio de la guerra. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que Jesús les dice estas palabras: mientras haya pecado en ustedes, no volverán a saber de mí. No volverán a saber de mí. El pecado nos aleja de Dios. No hay nada más triste en la vida que estar alejado de Dios. Por eso tú y yo necesitamos un Salvador. Cuando pienso en mi vida nuevamente, me doy cuenta que yo necesito un Salvador, no solamente que me salve de mí mismo, del pecado que hay en mí, sino que necesito ese Salvador que me ayude y me salve de las propias consecuencias de ese pecado. Y sabes, Jesús es ese Salvador que puede quitarnos las consecuencias de nuestro pecado. Y nuevamente lo veo en mi vida. Cada vez que me he equivocado, la gracia y la misericordia de Dios se ha hecho manifiesto. Y es cierto, he tenido que lidiar con algunas
consecuencias de mi pecado, y cuando ha habido avaricia en mi corazón y he gastado más de lo que tenía que gastar, he sufrido las consecuencias de no tener dinero, de tener un desorden en mi vida financiera, y he tenido que lidiar con eso. Y cuando he sido negligente para buscar a Dios, y cuando no he hecho la voluntad de Dios en medio de mi familia, he vivido las consecuencias de eso. Pero nunca se comparan con vivir las consecuencias crudas del pecado. Y en su gracia sí, Dios me ha permitido experimentar ciertas consecuencias de mi pecado, pero aún en medio de eso, ¿sabes? Nuevamente, aun cuando no he sido un muy buen administrador en ocasiones en mi vida, Dios ha seguido proveyendo para mí. Y ahí está su gracia. ¿Sabes? Nuevamente necesitamos un Salvador que nos libre de las consecuencias de nuestro pecado. Porque siempre las consecuencias del pecado serán garrafales. Mira cómo terminó la vida de Acán en el versículo 24 de Josué, capítulo 7. Dice que Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, hijo de Serag, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro, y a sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenía, lo llevaron al valle de Acor. Y allí Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas lo apedrearon y luego lo quemaron. Después de eso, levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. El pecado siempre traerá destrucción. La vida de Acán terminó no solamente con su vida, sino con toda su familia y con todo lo que él tenía. ¿Sabes? Las consecuencias de nuestro pecado, de permanecer en nuestro pecado, va a destruir todo lo que hay en medio de nuestro entorno. Lo va a destruir. Necesitamos a alguien que nos salve de eso, y entonces Jesús es ese Salvador que puede salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Y déjame terminar con esto. ¿Sabes? Al final Jesús, para mí, se vuelve ese Salvador, porque Jesús lo hace. Jesús nos salva con su propia vida. Y no hay otro Salvador como Él, que haya entregado su propia vida para rescatar la nuestra. Piensa en cualquier otra persona, cualquier otra gente que pueda ayudarnos. Simplemente dará su consejo. Hay personas que quieren ayudar y darle una nueva vida a las personas nada más con consejos. Últimamente se han hecho muy famosos estos coach financieros, ¿no? Cómo hacerte millonario. Y pretenden que las personas se vuelvan millonarios por sus consejos. Y a veces alguien pensaría que Jesús puede ser así. Me voy a volver salvo por los consejos de Jesús, de ser una buena persona, de ir al templo, de aceptarlo como Salvador, porque son los consejos de Jesús para mí. Y es cierto, pero no somos salvos por los consejos y las enseñanzas de Jesús. Tú y yo somos salvos porque Él puso su vida en el lugar que tú y yo merecíamos estar. Otra vez, los coach simplemente dan consejos, pero ponen cosas tan elevadas, ¿no? Hazte millonario, compra una casa, compra una propiedad y réntala, y luego compras una segunda propiedad y una tercera propiedad y te vas a volver millonario. Pero la gran pregunta: ¿y cómo compro la primera? Sabes, Jesús sabía que esa demanda de justicia que Dios tiene, de perfección que Dios tiene, tú y yo no la podríamos cumplir, como no podremos volvernos millonarios de la nada. Y Él sabía que era necesario, que tendría que poner su propia vida. Es como si ese coach financiero dijera: quiero volverte millonario, y todo lo que yo tengo ahora es tuyo. No se tratan de mis consejos, no se trata de mi enseñanza de cómo te vuelvas millonario. Yo mismo te entrego todo lo que yo tengo.
Es lo que ha hecho Jesús por ti y por mí. Él dice, necesitas un Salvador, necesitas ser salvo de ti mismo, necesitas un Salvador de las consecuencias del pecado. Y sabes que no puedes hacerlo, y yo por eso pongo mi vida en favor tuyo. Por eso yo mismo subiré a la cruz, derramaré mi sangre para que tú puedas disfrutar de esa salvación. Mi querido hermano, mi querido amigo, cuando nos preguntamos, ¿necesitamos un Salvador? Sí, necesitamos un Salvador. Necesitas un Salvador que te salve de ti mismo. Necesitamos un Salvador que nos salve de las consecuencias del pecado. Y necesitamos un Salvador que tome nuestro lugar. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos llamados para esto. Dice, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Y luego dice, él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos a la justicia, pues sus heridas fueron sanadas. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Esto es lo que ha hecho Dios, es lo que ha hecho Jesús por ti y por mí. Él es el Salvador entonces que entregó su propia vida para que tú y yo pudiéramos gozar de salvación. Jesús es un Salvador real. No es alguien inventado, no es algo simplemente religioso, sino que la verdad, en mi propia vida y en la vida de muchas personas que he visto alrededor mío, he visto que Jesús es un Salvador real. Ojalá y esta semana sea lo que tú y yo reflexionemos, que tú y yo celebremos que tenemos un Salvador real, no inventado, no formado por una religión. Y si usted está aquí, usted que me está viendo y necesita de este Salvador, déjeme recordarle que Jesús está dispuesto, está disponible al alcance de una oración. Usted y yo podemos orar, hablar con Dios y ponernos a cuentas con Él, reconocer nuestro pecado y decir, Jesús, ven y sálvame de mí mismo, de ese pecado que hay en mí. Quiero tu salvación de las consecuencias de ese pecado. Hable con Dios, con sus palabras. No hay una oración mágica, no hay palabras claves. Y cuando tú y yo lo hacemos, lo que resulta es que Jesús viene y se vuelve ese Salvador real para la vida. Si Jesús ya es su Salvador, reflexionen en esto en estos días y agradezcamos a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y si aún no lo tiene, dése la oportunidad de tener a este Salvador real en medio de su vida. Acompáñenme a orar. Dios, gracias por tu palabra. Padre, te amamos y agradecemos lo bueno que eres con nosotros. Gracias por ser ese Salvador para nuestras vidas. Gracias porque has venido a este mundo. Te humillaste, Señor, dejando toda tu gloria, toda tu majestad para venir y tomar un cuerpo humano y aún como humano humillarte hasta esa muerte en aquella cruz, con tal, Señor, de convertirte en nuestro Salvador. Gracias, Señor. Permite que todos podamos experimentar esa bendición de ese Jesús, ese Salvador real para nosotros. Si alguno, Señor, hoy clama a ti, Señor, y pide que tú te vuelvas ese Salvador real para su vida, Padre, que en medio de su oración tú escuches y vengas a esa persona, Señor, y puedas rescatar y salvar y lavar y limpiar, Señor, ese pecado como lo has hecho en la vida de muchos de nosotros y de millones de personas a través de la historia. Te amamos, Señor, y te damos gracias. En Cristo Jesús oro. Amén.